Las relaciones internacionales son cada vez más determinantes para los países. Desde diferentes organizaciones, asociaciones y estamentos se facilita y se fomenta la diplomacia. De eso estaremos hablando hoy cortésmente. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, cada semana trayendo por medio de Conecta diferentes temas de interés general. Es un gusto, es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Hoy en el programa me acompaña Simón Moreno Bedoya, está finalizando su carrera como politólogo, también ya va a empezar a estudiar Derecho, una persona que tiene mucho conocimiento, también experiencia en el mundo público, político, y pues para mí es un placer tener una persona además joven, con mucho dinamismo y reitero, con mucho conocimiento. Simón, bienvenido al programa, qué rico tenerlo. Hombre Camilo, muchas gracias por la invitación y nada, qué bueno volver aquí a Conecta, que fue uno pues, de los primeros pinos que empecé a hacer, lo considero también un hogar y nada, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que se conectan a este importante programa. Bueno, Simón, hoy vamos a hablar de esas relaciones internacionales y quiero que empecemos hablando porque son justamente muchas organizaciones que permiten ese diálogo entre los países, esos encuentros donde se propende por generar unas agendas comunes, tratar temas que tienen que ver, digamos, que con el interés global. Y quisiera que primero, desde su experiencia, desde su conocimiento, nos reflexionara sobre el interés y sobre todo la importancia que tienen estas organizaciones internacionales, UNESCO, ONU, en fin, muchas de las que estaremos hablando ahorita, pero en términos generales, ¿qué importancia tienen estas organizaciones? Bueno Camilo, yo creo que aquí es importante hacer un pequeño recuento histórico para entender pues, el objetivo de estas alianzas. Y es primero que cuando estábamos en la Alta Edad Media, los reinos empezaron a necesitar alianzas, ¿cierto? Entonces empezó todo el tema también de las cruzadas, ahí nació una primera pues, organización multiestamentaria que era las legiones, ¿cierto? Con todo el tema de las cruzadas que llegan entonces a recolonizar la Tierra Santa y eran varios reinos europeos, ¿cierto? Que anteriormente romanos que se unían pues a conquistar estas tierras. Eso fue como los primeros pinos de la necesidad de una alianza entre naciones, entre distintos. La primera organización supranacional que nosotros podemos llamar propiamente fue la Liga de las Naciones. Esa Liga de las Naciones nace antes de las Naciones Unidas y es el primer paso para llegar a lo que hoy conocemos con las Naciones Unidas. Los países potencia de ese momento, incluyendo reinos, ¿cierto? Entonces estaba los zares rusos, estaba Inglaterra, estaba Estados Unidos, entonces se unen, ¿cierto? Que eran los países hegemones, los países potencia, con el fin de, primero, pues salvaguardar su status quo, el segundo, entonces, cooperación militar y cooperación financiera, ¿cierto? Que en eso, pues, se ha desarrollado más que todas las organizaciones supranacionales. En el siglo XX pasaban dos cosas muy importantes, ¿cierto? Entonces, la Primera Guerra Mundial, que se detona, ¿cierto? Luego, pues, del asesinato de un noble en Austria. Empieza esta Primera Guerra Mundial que sume a Europa pues, en una contienda, Alemania pues, queda mal librada, de ahí nace pues, el nazismo, el movimiento de Adolf Hitler, y empieza la Segunda Guerra Mundial en el 39, en el 1940, ¿cierto? Ahí se ve la necesidad de una alianza mucho más grande, ¿cierto? Y entonces ahí entra Estados Unidos, entra Inglaterra, entra la Francia libre, ¿cierto? Porque ya la otra Francia estaba ocupada. Y entra la Unión Soviética ya en ese momento, luego pues, de la revolución de los bolcheviques. Y luego que termina esto en 1945, fundan entonces en octubre las Naciones Unidas. ¿Cierto? Estas Naciones Unidas entonces comienzan unos pocos países, no más de unos 30, no recuerdo el número exacto, de naciones que firman el tratado, la Carta de las Naciones Unidas con 5 países que serán muy importantes a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI. Esos 5 países son Estados Unidos, por supuesto, la Unión Soviética en su momento, ahora Rusia, China, Inglaterra y Francia, ¿cierto? Esos son los 5 países como fundadores
de las Naciones Unidas, que es el órgano supranacional por excelencia. ¿Cierto? Esas Naciones Unidas entonces se fundan con un objetivo claro, ¿cierto? Que está ligado transversalmente a las Naciones Unidas y es la conservación de paz, que es la paz, ¿cierto? Entonces se funda para evitar propiamente otra guerra mundial, para no repetir el holocausto que fue entonces la Segunda Guerra Mundial. De ahí entonces nacen otras organizaciones supranacionales, como es la Unión Europea, que ya es con unos fines más económicos y financieros, la Organización de Estados Americanos, ¿cierto? Que es la que tenemos aquí en América, que es algo más de cooperación, digámoslo, de negociación internacional, no tanto financiera, la Liga Árabe, ¿cierto? Después está la Organización de Estados Africanos, que es también muy importante, y después se despliegan un montón de organizaciones financieras. Entonces tenemos la Mercosur, la organización que tienen en el sudeste asiático, la CEPAL, sí, o sea, es otro montón de organizaciones multinacionales, o sea, supranacionales, o sea, que están por encima del estado de cada nación, con unos acuerdos en común, que no son acuerdos de gobierno, sino que son acuerdos de estado. Simón, qué importante el recuento, porque además es muy necesario para lo que vamos a desarrollar, esa referencia histórica, porque indudablemente todo se da bajo esa necesidad que tienen los pueblos, los países, por propiciar encuentros y ayudarse, proteger. Hoy el mundo pues está, digamos que, colocando la mirada en cómo, digamos que por medio de la diplomacia, por medio de este tipo de organizaciones, pues usted ahorita lo mencionaba, pues evitar en este caso una tercera guerra mundial, pero digamos que estas organizaciones, Simón, desde el punto de vista legal, normativo, de esa parte ya obligatoria de cumplimiento, ¿cómo funciona? Porque para muchas personas hoy le mencionan que por qué la OTAN no hace, digamos que no apoya a Ucrania, que ahorita pues podemos hablar un poco de la OTAN, las Naciones Unidas, perdón, la Unión Europea. Entonces, digamos que muchas veces estos organismos internacionales, pues la gente va a escuchar los diferentes ministros, las personas que van y representan a los países, pero no pasa nada. O sea, digamos que legalmente, ¿cómo hay un marco para que los países se comprometan realmente con lo que se habla en estos diferentes organismos? Camilo, pues a ver, cada organización supranacional tiene su propia reglamentación, ¿cierto? Todas están en el marco del derecho internacional público, pero digamos que cada organización pues tiene sus fines y su normativa. En el caso, por ejemplo, de las Naciones Unidas es un órgano consultivo. Eso quiere decir que las Naciones Unidas recomienda a las naciones seguir ciertos pasos, hacer ciertas cosas, pero no es de obligatoriedad o no es de obligatorio cumplimiento. En su contraparte está la OTAN, ¿cierto? La Organización del Tratado Atlántico Norte, que es una organización supranacional militar, ¿cierto? Entonces tenemos organizaciones de cooperación internacional, manutención de paz, financieras y militares, ¿cierto? Entonces la OTAN es una organización supranacional militar, es así, tiene una normativa que tiene una obligatoriedad de cumplimiento. Entonces en sus estatutos el artículo 4 y el artículo 5 son los más importantes, porque ahí es donde se menciona que si un estado de la OTAN es atacado, todos los estados miembros de la OTAN deberán acudir en su defensa también, ¿cierto? Entonces ahí la primera vez que se utilizó fue cuando en 2001, en la caída de las Torres Gemelas, entonces la guerra contra el terrorismo internacional de Estados Unidos usa esos artículos y llama a todos los miembros de la OTAN contra la lucha contra los talibanes en Afganistán, Irak y digámoslo, esta parte del Medio Oriente. Entonces fue la primera vez que se utilizó. Digamos que de esa manera también son los acuerdos internacionales. Ya saliéndonos un poco del tema militar, hace poco entonces los acuerdos de Escazú, ¿cierto? Los acuerdos de Escazú fueron acuerdos que nacen a partir de las Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenible para... El medio ambiente. Exacto, para contrarrestar los efectos del cambio climático. Entonces es un acuerdo ambiental, los acuerdos de Escazú. Sin embargo, como no es de obligatoriedad, los estados deben ratificar mediante sus congresos o sus ramas legislativas esos acuerdos. Por ejemplo, Colombia
hoy no ha ratificado los acuerdos de Escazú como sí lo han hecho otras naciones. Entonces, digamos que... Y qué pena, Simón, ahí, o sea, porque es muy, muy importante este ejemplo, o sea, no porque digamos que un presidente salga a mostrar la voluntad, a veces eso, digamos que hacia ahí iba un poco inicialmente mi pregunta, porque muchas veces se queda en el discurso todos estos espacios, pero a la hora de ya llevarlo, digamos que a la aplicación, por ejemplo, como pasa aquí en Colombia, pues si no pasa a convertirse en ley, pues realmente... Es un saludo a la bandera, sí, sí. Totalmente. Entonces estos acuerdos, que ha sido una lucha de los movimientos ambientales y los activistas ambientales en Colombia que se ratifiquen, digamos que era una promesa, digámoslo, del gobierno, pero debe ser el Congreso el que lo apruebe, ¿cierto? El Congreso de la República. Y pues hasta el momento no se ha hecho y tampoco ha habido como el Ministerio del Interior, que es quien realmente hace que las leyes tengan trámite, no le ha puesto el empeño, pero otros países, potencia como Estados Unidos, tampoco lo ha ratificado. ¿Por qué? Este acuerdo de Escazú tiene unas limitaciones y tiene, digamos, unas características que son muy fuertes para ciertos sectores industriales o para un país que está en vías de desarrollo. Entonces, también hay una balanza entre la necesidad de un desarrollo económico y industrialización y la necesidad de la protección de un medio ambiente. Y después están los intereses que hay detrás de cada una de esas cosas. Ajá. Simón, entonces, recapitulando un poco, entonces digamos que hay una importante diferencia en los ejemplos que usted nos ha compartido, o sea, Naciones Unidas, que además de ella, pues se crean, digamos que dependiendo también de algunos intereses o algunos sectores o campos, como en el caso, por ejemplo, de lo cultural, la UNESCO, son todas en materia consultiva, donde digamos que no existe una obligatoriedad de cumplimiento a lo que ahí se dice, mientras que, como el ejemplo que usted nos citaba también, en el caso de la OTAN, que tiene digamos que ya un interés donde cuentan con un ejército y tienen digamos que un despliegue militar además, pues sí tienen implicaciones más directas, en este caso bélicas. Hablemos un poco de esas agendas comunes, porque normalmente en estos escenarios uno pensaría, Simón, que hay dos intereses, el económico y el político, que son los que normalmente como que van llevando el interés general. En ese sentido, pues estos espacios siempre van a estar, pues no sé si decirlo, Simón, manipulados, van a estar, digamos que permeados por esas potencias, por esas agendas y digamos que esos intereses de países como los 5 que usted mencionaba ahorita. En ese sentido, ¿considera usted que realmente sí funcionan estas organizaciones internacionales y sí tienen en cuenta realmente los intereses de todos los países? A ver, Camilo, yo creo que la ONU ha sido de vital importancia para la humanidad, ha sido de los grandes esfuerzos que ha hecho la humanidad por la manutención de paz y sus 8 comisiones, que entre ellas está la UNESCO, ¿cierto?, que es la parte para la educación y la cultura, la UNICEF, que es para los niños, la SOCUM, que es para los asuntos sociales y humanitarios, ECOSOC, que es para los asuntos económicos y sociales, pues ha tenido grandes fortalezas, la FAO, por ejemplo, que también es miembro que es para los alimentos, que ha sido de vital importancia para África. Digamos que estos países han incentivado la cooperación internacional y la solidaridad internacional, ¿cierto? Entonces digamos que la ONU yo creo que ha sido un papel muy importante para la historia de la humanidad y geopolíticamente también. Ahora bien, como lo decíamos, ahora es un órgano consultivo y muchos países generalmente aceptan pues las directrices y lo que se hace, y los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, es algo de lo que ningún país está exento, ¿cierto? Todos los gobiernos están transversalizados en sus programas de gobierno por los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, ¿cierto? Ahora, estos 5 países potencia, hay que tenerlo claro y lo habíamos saltado, tienen algo que se llama el derecho al veto, ¿cierto? ¿Qué significa? Este derecho al veto solo se utiliza en el Consejo de Seguridad, que es, digámoslo, el consejo, la parte de la ONU que se encarga de los temas de seguridad y es, digámoslo, el que más tiene dientes dentro de la ONU, porque de allí se pueden desplegar los cascos azules, pues comúnmente conocidos como los cascos azules, pero son las fuerzas de manutención de paz de la ONU.
Y en este Consejo de Seguridad hay estos 5 países que mencionamos ahora, Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, tienen poder al veto. ¿Qué significa? Que así son 15 miembros permanentes, los 15 miembros de esos son 5 permanentes, de esos 15 miembros, así 14 votan a favor de una resolución. Si uno de estos 5 dice que no, esa resolución no pasa, esa resolución no es vinculante para ninguno y no exhorta o no sugiere a nadie a hacer nada, que eso es lo que pasa ahorita, lo mencionabas en el caso de Ucrania. Las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad no se reunían hace mucho tiempo en una sesión extraordinaria. Entonces llaman los 15 países permanentes, los 15 países miembros del Consejo de Seguridad a esta sesión para hablar del tema de Ucrania, ¿cierto? Por la inminente intervención rusa. Los 14 de los 15 países, 12 abstienen, que son Arabia Saudita y China, y 12 votan a favor de la resolución de condenar, pues, o digámoslo, de exhortar a Rusia a salir de Ucrania y no intervenir militarmente, y Rusia vota en contra. La resolución no pasa, ¿cierto? Porque Rusia tiene un poder del veto y lo utiliza en ese momento. Entonces, digámoslo, que en ese juego, como lo decías ahora, es un juego de geopolítica, ¿cierto? Y también cuando uno habla del conflicto ruso-ucraniano, pues tiene que tener mucho cuidado porque no significa que los rusos sean los malos y los ucranianos los buenos, ni viceversa, porque hay intereses geopolíticos de otras naciones detrás. Claro, y en ese sentido quisiera que habláramos un poco de ese tema, Simón, porque digamos que estos medios, pues además que nos llega la mayoría de información occidental, Europa, ¿cierto? Digamos que siempre nos van a mostrar unos héroes, unos villanos, y en ese sentido, pues obviamente uno tiene que comprender que pues nadie va a justificar la guerra, este tipo de intervenciones, pero lo que sí le llama la atención a uno es que muchas veces las intervenciones de unos parecieran que no fueran tan malas, mientras que cuando son de otros sí. Entonces ahí creo que es muy importante generar, digamos, que también esas reflexiones y reitero, no justificando lo que está pasando hoy en el mundo, pero sí en muchas otras ocasiones ha pasado aspectos en ese mismo sentido y nos los venden de otra manera. ¿Qué reflexión te deja sobre todo en el tema del manejo de la información bajo esa referencia? A ver, aquí digamos lo que necesitamos otra vez un contexto histórico, ¿cierto? Casi al finalizar de la Segunda Guerra Mundial ocurre algo que se llama la Conferencia de Yalta, que es en la ahora Crimea, que volvemos entonces al tema de Rusia y Ucrania y su importancia geopolítica. La Conferencia de Yalta entonces se reúnen los 5 países, potencia, y se reparten el mundo, literalmente ponen un mapa y con una regla, entonces dicen esto es fatal, este es fatal y este es fatal. En esa conferencia entonces Estados Unidos tendrá su órbita de influencia en toda América Latina, ¿cierto? Integralmente toda América entonces pasa a ser de Estados Unidos, Inglaterra entonces con parte del sudeste, con asiático, con parte de África, porque África sí se lo reparten entre todos exceptuando a Estados Unidos. Y la Unión, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten entonces, e Inglaterra se reparte en Europa. Entonces ahí es lo que conocemos después como la Guerra Fría y la Cortina de Hierro, ¿cierto? Ahí es importante tener en cuenta que Alemania se divide en 2, entonces ahí conocemos el muro de Berlín, entonces Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, entonces Moldavia, todos estos países pues quedan bajo la órbita rusa, Polonia, ¿cierto? La órbita no rusa sino soviética, y estos empiezan a ser parte de la Unión Soviética, ¿cierto? Entonces la Guerra Fría tiene un gran componente en lo que ahora pasa entre la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, claro, hubo mucho intervencionismo de parte de Estados Unidos, que se reconvirtió el gran hegemón porque Inglaterra cayó, ¿cierto? No era el imperio que era antes, sino que ya era Estados Unidos el hegemón, el primer mundo, y el segundo mundo que era el soviético, y ambos eran imperialistas. Entonces la Unión Soviética empieza una expansión a Afganistán, después a Vietnam, después a Corea, ¿cierto? Y después conocimos que Estados Unidos también intervino en esos lugares del mundo. Estados Unidos entonces en nuestro hemisferio, en el hemisferio sur latinoamericano, entonces intervino también, por ejemplo, cuando en el gobierno en Chile se montó Salvador Allende democráticamente, pero era un pro-soviético, ¿cierto? Entonces tumba ese gobierno con un golpe militar, lo mismo en Argentina, lo mismo en Uruguay, entonces es lo que conocemos como las dictaduras militares.
Y digamos lo que entonces Estados Unidos también interviene en estos sectores, ¿cierto? Esto no es como mal visto porque es visto desde la percepción occidental como la defensa de la democracia. Y la Unión Soviética también interviene en otros sectores. Entonces tenemos el claro ejemplo de Cuba, que claro, Estados Unidos intentó intervenir y derrocar al gobierno cubano, que eso fue en la invasión de Bahía de Cochinos en los años 60. Y después, al no ser capaz, empieza la primera puñalada, digámoslo, a los acuerdos de Yalta, ¿cierto? Que es que la Unión Soviética no respeta el hemisferio, digámoslo, de la órbita de Estados Unidos y asienta los misiles nucleares en Cuba. Y Estados Unidos asenta misiles nucleares en Turquía, ¿cierto? Entonces esa fue la primera negación a los acuerdos en los que habían llegado a Yalta, y ahí es donde se ven amenazadas realmente las potencias, porque los misiles nucleares ya estaban a un paso de sus ciudades capitales. Entonces ese fue, digamos, el momento más tensionante para una verdadera tercera guerra mundial. Ahora, si nos queremos centrar, Camilo, en el conflicto ruso-ucraniano, hay varias cosas que tener en cuenta, ¿cierto? Y es que ese conflicto no empieza hoy. Ese conflicto pues lleva mucho tiempo. Ucrania era una república socialista soviética, era miembro de la Unión Soviética. En 1991, cuando cae la Unión Soviética, estos países se independizan y Ucrania queda con Crimea. Sin embargo, Ucrania tiene regiones que son de mayoría rusas, entre ellas Crimea y la región del Donbass, que seguramente muchos han escuchado de ellos. Entonces ahí la gente habla ruso, es de una etnia rusa, tiene costumbres rusas. Y también, pero ahí hay que tener en cuenta, ¿cierto? Además de ese componente étnico, la importancia que tiene Ucrania geopolíticamente en Europa. Por Ucrania pasa la mayoría de tubos que llevan el gas ruso a Europa, y el 35% del gas que se utiliza en Europa es ruso. Entonces la necesidad de esos tubos y de tener el control de ellos es muy importante, además que Europa depende energéticamente de Rusia. Entonces, aquí volvemos entonces al tema de las organizaciones supranacionales. En 2013, el gobierno ucraniano se quiso anexionar a la Unión Europea, ¿cierto? Y después, subsecuentemente, ese es el primer paso para ser parte de la OTAN. Ahí Rusia siente una amenaza muy grande. ¿Por qué? Porque pone en juego su heartland, lo que en relaciones internacionales se conoce como el núcleo central de una nación, que en el caso de Rusia es Moscú, ¿cierto? ¿Por qué? Porque geográficamente en el oriente europeo son llanuras, es muy fácil invadir Rusia, ¿cierto? A Rusia lo ha salvado el clima, pero es muy fácil invadirlo porque son llanuras. Y desde Ucrania a Moscú pues hay un paso, ¿cierto? Y es una llanura completamente, y pone en juego pues la seguridad nacional rusa. Entonces Rusia siempre le ha dicho a la OTAN: ni con Bielorrusia, ni con Moldavia, ni con Georgia, ni con Ucrania, ni con Suecia se pueden unir. ¿Por qué? Porque eso nos pone en riesgo a nosotros, porque van a poner misiles nucleares ahí y van a llegar en minutos a Moscú, y no vamos a tener capacidad de reacción para mandarlos hacia el otro lado del mundo. Y es que ahí en ese sentido, digamos, Simón, y reitero, con el interés de justificar nada, muy bien tu postura de información, porque además es completamente certera en términos de lo que es la geopolítica. Lo escuchaba en estos días como si Rusia se ubicara en Canadá, ¿cierto? O sea, es algo, digamos, que un poco para entender, digamos, lo que implica para un país potencia tener en una zona tan estratégica ese despliegue, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, y pues hoy el programa se nos va muy rápido por tanta información, Simón, pero sí quisiera como que rematáramos hablando nuevamente de por qué cada vez es más necesario, digamos, que estos acuerdos, estos espacios, digamos, que de diálogo, porque indudablemente cada vez los temas son más comunes. O sea, el mundo, pues hace mucho venimos hablando de la globalización, y uno sabe que cada vez vamos a estar más conectados, pero sí quisiera, Simón, para rematar en un minutico, habláramos de esa importancia que tienen justamente estos espacios, estos acuerdos, estos organismos. Sí, yo creo que la mejor manera de demostrar la necesidad de esto es un buen ejemplo. Entonces tenemos la Unión Europea. La Unión Europea ha sido un proyecto supranacional que ha funcionado muy bien, ¿cierto? Desde sus inicios hasta el día de hoy tienen una moneda común, ¿cierto? Sus
finanzas entonces son estables. Cuando Grecia estuvo mal hace unos años, que recuerdan seguramente la crisis de Grecia, la Unión Europea acudió entonces en ayuda y pudo recuperar el país. La libertad que tiene el ciudadano en transitar entre toda Europa sin la necesidad de un pasaporte, sino en una nacionalidad común que es la europea, la de ser europeo. Y digamos que esto primero afianza relaciones, asegura paz y volvemos al contrato social original, ¿cierto? El contrato social de una protección, de un Estado que me protege y en el que yo me puedo desarrollar libremente y tengo libertades, y esto es lo que permite estas organizaciones supranacionales. Y el segundo objetivo pues, es el tener agendas comunes, que lo has mencionado mucho, y es una vital importancia que el mundo diga, listo, ¿para dónde vamos? Porque no tiene sentido, y más con el caso ambiental, no tiene sentido que entre unas regiones estén cuidando el medio ambiente, digámoslo, reciclando, haciendo, si en otras regiones pues están con una contaminación y una producción excesiva de dióxido de carbono, porque al fin y al cabo afecta a todo el globo terráqueo. Entonces por eso también es la importancia de agendas comunes, y los ODS son la apuesta más importante de eso. Entonces todo país tiene que apuntar su Estado a que se cumplan estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una vez tengan esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, van a tener un índice de desarrollo humano muy alto, y así entonces la humanidad puede avanzar hacia otras, digámoslo, hacia otras importancias, o ayudar a otras naciones que están en esas vías de desarrollo. Así es, 8 años nos quedan justamente de estos objetivos que están proyectados hasta 2030. Bueno, Simón, realmente muchas gracias. Un tema muy interesante, dejamos muchas cosas en punta porque sabemos que es un tema bastante amplio, pero creo que la información que usted hoy nos comparte, sus reflexiones, pues ayudan mucho a justamente generar ese criterio, esa información que es tan necesaria en un mundo donde muchas veces se carece de buena información. Así que, Simón, muchas gracias, y pues por acá, como usted lo decía, esta también es su casa. Aquí estuvo usted justamente en un programa hace muchos años. Así es, Camilo, contento. Y nada, muchas gracias por la invitación, a las personas que estuvieron atentas a este programa. Muy bien, muchas gracias, Simón, y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.